Hola, mis queridos seguidores del canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a este video. Halil İbrahim Ceyhan y Sila Turkoglu otra vez en el centro de todas las miradas, una intervención familiar inesperada podría cambiarlo todo. El padre de Halil rompe el silencio y decide actuar por primera vez. Todo comenzó con un simple gesto. Sila compartió una fotografía en sus redes con una frase que hizo eco en el corazón de miles: hay silencios que gritan más fuerte que cualquier palabra. Nadie lo dijo directamente, pero todos supieron a quién iba dirigida esa frase. Desde hace semanas, los rumores sobre un posible acercamiento entre Halil y Sila se intensificaron. Miradas, likes mutuos y encuentros secretos alimentaban la ilusión de sus seguidores. Pero lo que nadie esperaba era que el padre de Halil, siempre alejado del foco mediático, decidiera tomar cartas en el asunto. Según una fuente muy cercana a la familia, el padre de Halil, un hombre reservado y tradicional, se reunió recientemente con su hijo. La conversación no fue fácil, pero sí directa. Hijo, esta vez no cometas el mismo error. El amor verdadero no se encuentra dos veces. Si Sila aún te importa, no dejes que el orgullo arruine lo que construyeron. Yo la vi en tus ojos muchas veces, y también vi tu tristeza cuando se fue, le habría dicho con voz firme pero serena. La reacción de Halil fue de silencio al principio. Sin embargo, sus acciones hablaron más que las palabras. Horas después de la supuesta charla, Halil fue visto saliendo del edificio donde vive Sila. Aunque trató de ocultarse con una gorra y gafas oscuras, algunos fanáticos lo reconocieron. Estaba nervioso, pero también emocionado. Tenía flores en la mano, comentó una fan presente en el lugar. Lo que sucedió dentro de esa casa es un misterio, pero al día siguiente Sila compartió otra frase en su cuenta: cuando el corazón late por segunda vez, es porque nunca dejó de hacerlo. El mensaje fue interpretado por muchos como una confirmación indirecta del reencuentro. Incluso medios locales comenzaron a hablar de una reconciliación impulsada por la familia. Una periodista del mundo del espectáculo logró contactar brevemente a Halil a la salida de un estudio de grabación. Aunque el actor no es conocido por dar declaraciones, esta vez hizo una excepción: a veces necesitamos que alguien nos recuerde lo que realmente importa. Mi padre lo hizo. Por su parte, Sila fue abordada en un evento benéfico y, con una sonrisa sutil, respondió: no puedo decir mucho, pero hay conversaciones que sanan y personas que nunca se van del todo. Desde ese instante, la expectativa creció. Las redes se inundaron de teorías, recuerdos compartidos y mensajes de apoyo. Muchos usuarios comenzaron a utilizar el hashtag #HalilYSila otra vez, que rápidamente se volvió tendencia. La gente no solo quería una reconciliación romántica, querían ver el renacer de una historia que les había tocado el alma desde el principio. En medio de esta oleada emocional, otra figura entró en juego: la madre de Sila. Según reportes de un programa matutino de espectáculos, ella habría sido quien animó a su hija a escuchar a Halil. Lo conoces mejor que nadie, hija. Si vino a buscarte con el corazón en la mano, no es por casualidad. Tal vez sea el momento de sanar lo que quedó pendiente, habría dicho entre lágrimas, según reveló una amiga cercana de la familia. Ese mismo fin de semana, Halil y Sila fueron vistos en un pequeño restaurante en las afueras de Estambul. No estaban acompañados ni por representantes ni por amigos. Estaban solos, frente a frente, conversando largamente.
Un camarero del lugar contó que ambos pidieron lo mismo de siempre, té de menta y sopa de lentejas, como en los viejos tiempos. Se reían bajito, se miraban como antes. Fue como ver una escena de una serie romántica, expresó con emoción. Esa noche, ninguno de los dos hizo declaraciones. Sin embargo, Alil subió una historia a su perfil con una fotografía del cielo estrellado y la frase, hay decisiones que no se piensan, se sienten. Y Sila, minutos después, respondió con otra historia, hay corazones que siguen sincronizados aunque estén en silencio. Los medios no tardaron en hacer eco. En los programas de televisión, los panelistas discutían si esta nueva etapa sería definitiva o solo un intento más. Algunos hablaban del poder de la familia como puente emocional. Otros destacaban la madurez con la que ambos artistas estaban enfrentando sus emociones. En una aparición sorpresa en un podcast cultural, Alil se permitió abrir un poco más su corazón. Hay momentos donde uno se da cuenta de que no puede seguir huyendo. Que el amor, si es verdadero, no se olvida, simplemente se guarda en un rincón hasta que uno está listo para volver a mirarlo. La frase conmovió a muchos, y fue ampliamente replicada en redes. Sila, por su parte, apareció en un programa de entrevistas días después, donde se le preguntó directamente si estaba en proceso de reconciliación. Ella, sin perder la calma ni el encanto, respondió con serenidad, hay historias que no se cierran con un punto final. A veces, la vida te da puntos suspensivos y la oportunidad de escribir nuevos capítulos. El público reaccionó con entusiasmo. Comentarios como, esto es lo que esperábamos desde hace meses, gracias a los padres por intervenir con amor o el amor verdadero siempre encuentra el camino inundaron las plataformas. Y mientras los rumores se transformaban en certezas, la pareja, o al menos dos personas que alguna vez se amaron profundamente, parecía estar encontrando su propio camino, lejos del ruido. Pero muy cerca del corazón de sus seguidores. No olvides dejar tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Alil y Sila están listos para un nuevo comienzo? ¿Te emociona esta posible segunda oportunidad? Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas novedades sobre esta historia que sigue tocando corazones. Hasta el próximo video. No se alejen del canal. Muy pronto les traeré más detalles exclusivos sobre esta historia que sigue dando de qué hablar. ¿Crees que Alil y Sila realmente volverán a estar juntos? Deja tu opinión en los comentarios, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún capítulo de esta historia de amor. Hasta la próxima.